Buenas, ¿cómo andan? Una jornada especial. No hubo muchos streaming este año, es cierto, pero ameritaba lo que tenía que ver con el ascenso de empleo de comercio. Un ascenso que se le negó dos veces. Recordamos, año 2023, cuando no pudo y terminó siendo Bellavista el que termina logrando ese ascenso. Y tampoco se le dio en el 2024, donde tuvo doble chance. Una fue la derrota con Tiro Federal en cancha de San Francisco en la final, y después pierde la promoción cuando era, sin lugar a dudas, el candidato a quedarse con ese partido frente a un San Cipriano que venía mal. Bueno, perdió ese partido y ese fue el último eslabón de un plantel que se había conformado para. Sin embargo, aún así, termina logrando el objetivo que se lo había propuesto ya cuando por allí se había formado esta idea de empleos de comercio que tuvieron Antonella Tachetti, que tuvo el propio Miguel Aulita. Bueno, esa idea primordial empezó a tener sus vaivenes y sus cambios, sobre todo en este 2025. 2025 que arranca con una idea del cuerpo técnico. Seguramente lo hablaron no solo el cuerpo técnico, sino con algunas jugadoras referentes que tenía el plantel. Y una de las referentes era Antonella Tachetti. Antonella Tachetti que dice, no voy a ser tenida en cuenta, me voy. Y no solo se va ella, se va Agustina Colino, que era la arquera principal del equipo. Se va Camila Piccirilli, que era una de las defensoras centrales y titulares del equipo. Se va Betiana Fernández, que alternaba entre titularidad y suplencia. Se va también Daniela Lara, que era una de las titulares. Se va Aldana Ponceta. Valentina Nibali, que en principio estaba lesionada, pero que también dijo, doy el portazo y me voy. Es decir, se fueron varias jugadoras. Diana Lotto, que se fue a Villamitre. Se fue una camada de jugadoras que había estado casi desde el principio con empleados de comercio. Pero sin lugar a dudas, el nombre fundamental era Antonella Tachetti. Antonella Tachetti, que era un poco la formadora de este equipo de empleo de comercio, dio, o mejor dicho, escuchó, si se quiere, la palabra de Martín Barragán y su cuerpo técnico y dijo, si no voy a ser tenida en cuenta, me voy. Y se fue. Y el equipo quedó un poco acéfalo, no por lo que podía llegar a ser Tachetti como jugadora importante dentro del equipo, porque había sido una de las goleadoras en las temporadas anteriores, sino también por lo que iba a pasar, porque el equipo quedaba desmembrado. Y apareció esa oportunidad por algo que había pasado también, algo similar en Sporting, porque la propia dirigencia del cuerpo técnico, también rojinegro, dijeron, hay jugadoras que no vamos a tener en cuenta. Una de ellas era Manuela Gentili. Y con Manuela Gentili se fue Alexia Villani, se fue Antonella Seri, se fue Gilardi y se fueron un par de jugadoras más que también eran muy importantes para lo que era el andamiaje de Sporting y del equipo de Marcelo Beltrán. Por eso hubo un cambio abrupto en ambas instituciones. Y fíjense que aún habiendo cambios en los dos, llegan a una definición que a nuestro criterio ha sido de las mejores finales que ha tenido el ascenso en este último tiempo. Por lo menos desde el regreso del fútbol de la Liga del Sur para adelante, creemos que no hubo una final similar. Quizás por allí se asemeja aquella definición por penales que tuvo Empleado de Comercio con Tiro Federal, allí por mitad de año pasado, 2024, donde fue un partido realmente épico, que termina ganando en los penales Tiro Federal. Pero lo de ayer, por cómo se dio el partido, por cómo se fue dando todo, termina siendo un resultado que para el neutral fue de lo más vistoso, si se quiere. Porque al minuto de juego, la serie que ya ganaba, por lo que había pasado hace una semana atrás, ganaba el conjunto mercantil 2-1 con los dos goles de Evelyn Alonso. Al minuto de juego, con el centro y el córner de Ayón y el cabezazo en contra de Alexia Villani, el partido ya estaba en la serie igualada. Y a ver qué pasaba, porque algunos minutos después, un Sporting con quizás otro carácter, con otra verticalidad que no había tenido el partido anterior, termina poniéndose 2-0 con el gol de Sofía Matos. Ni Ayón ni Matos habían tenido jugadas de riesgo, jugadas que pudiesen generar un poco de peligro para Comercio en el primer partido. La cancha tampoco ayudó, es cierto. Lo de ayer la cosa fue distinta, porque empezó a vislumbrar algunas cuestiones en defensa de Comercio y eso hizo que Sporting se pusiera en ventaja 2-0. Y con ese 2-0 en los primeros 20 minutos de juego, la serie la ganaba Sporting. ¿Qué pasó? Los fantasmas empiezan a aparecer. Perdiste la posibilidad en el 2023. Perdiste la posibilidad en el 2024, doble chance. Y en el 2025, cuando jugás con tu gente, después de haber ganado la primera final, empezás perdiendo y 2-0 de local, y el murmullo empieza a estar. Empieza a estar ese fantasma de, che, otra vez no, basta. Ya llega un momento,
tenemos que ascender, y más con nuestra gente y con todo lo que se había generado, el colorido, la propia hinchada. Bueno, empezó a pasar lo que de alguna manera necesitaba el equipo. Ese fuego sagrado, ese amor propio de decir, bueno, vayamos por lo que todos empezaron a ver en nosotros. Nosotros éramos los candidatos, tenemos que revalidarlo. Recuerden que Empleado de Comercio había perdido 2 partidos. Uno había sido con Liniers, antes de terminar la fase regular, perdió 4-2, o 3-1, no me acuerdo ahora. Y el otro partido lo termina perdiendo con Sporting 3-1 hace no mucho más de un mes, ya en la etapa de pentagonal. 2 partidos que terminan demostrando que, bueno, hay que ver cómo se equilibra mentalmente y psicológicamente este equipo que estaba acostumbrado a ganar por goleada, a apabullar a los rivales y sobre todo nunca había estado perdiendo por esta diferencia, y mucho menos en una final donde las cosas son netamente diferentes. Por eso digo que Comercio no asciende de casualidad, asciende porque tuvo esa misión desde hace ya más de 2 años, porque el objetivo fue, bueno, se fueron jugadoras importantes, pero hay que cambiar el chip y hay que tratar de esa idea que teníamos de llegar a la máxima categoría, plasmarla. No alcanza con ser el candidato, alcanza con lograrlo. Muchas veces se dice que en las finales del segundo no se acuerda nadie. Y un poco de cierto tiene, porque Comercio perdió finales. Obviamente que la resiliencia es muy importante y el equipo de Barragán lo tuvo. Recordemos que incluso pasaron entrenadores, porque pasó Juan Cunchinelli, que había hecho una gran campaña en la primera etapa, en el 2023. Y después Martín Barragán, acompañado por Belardinelli y por un cuerpo técnico que estuvo en el lugar que tenía que estar. Y sobre todo, este año, yo creo que más difícil que otros, porque este año sí tenía recambio. Este año uno miraba el banco de suplentes y decía, che, pero ayer, por ejemplo, en la final, tengo a Manuela Gentili, tengo a Gilardi, tengo a Romina Cunha, y jugadoras que fueron quedando con la posibilidad de jugar. Tenía también a Julieta Gómez, tenía jugadoras de recambio, cosa que quizás en otros años le costaba un poquito más tener ese recambio de mirar al banco y decir, saco a esta por esta. Este año tenía un plantel realmente poderoso. Sin lugar a dudas el mejor de la categoría y termina plasmándolo. Pero a veces la psicología juega en el fútbol, y cuando uno empieza perdiendo 2-0, hasta que no aparece el gol de Julieta Toro para descontar e irse al vestuario con la serie igualada, las cosas, como dije al principio, estaba ese murmullo, ese rumor de qué pasa si otra vez pasa lo mismo. Por eso creo que en la campaña completa termina siendo el mejor de la fase regular, porque lo demostró sin lugar a dudas, más allá de perder ese partido con Liniers, porque en el pentagonal, fíjense, pierde con Sporting, pero después destrona absolutamente con más de 11 goles a San Francisco en la última fecha de la etapa de pentagonal. En la primera final, jugando en una cancha muy compleja como la de Sporting, termina ganando 2-1 con 2 goles tempraneros de Evelyn Alonso, y ayer, cuando se tenía que reponer, se repuso. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, cuando arranca el segundo tiempo, hay otro gol, en este caso de Denise John, por la serie 3-1. Inmediatamente Julieta Antour hace el 3-2, otra vez serie igualada. Tremendo bombazo de Ferenbacher para el 4-2, otra vez las dudas. Y a pensar en el qué, en el cómo se da vuelta este resultado, porque cada vez que Sporting apretaba el pie en el acelerador, generaba, complicaba y hacía goles. No fue el mejor partido defensivo de Comercio, la final, sin lugar a dudas que no. No fue el mejor partido, sobre todo porque muchas pelotas aéreas terminan siendo complicadas, en este caso para Georgina Venegas. Más allá de que saca una en el primer tiempo contra Sofía Matos, muy parecida al segundo gol, que es una pelota importante y yo diría que de ascenso, en un mano a mano que se iba otra vez y la termina sacando con una de sus piernas. Después, más allá de los goles, Sporting le costó, porque cuando sale Mía Zamora, creo que perdió un poco el eje de la mitad de la cancha el equipo de Beltrán, se empezó a desordenar, un poco lo dijo el entrenador en la entrevista postpartido. Creo que estábamos más pendientes en cómo iba la serie y en cómo iba el partido. Teníamos que pensar que el partido iba a ser 0 para no generarnos esa autoconfianza de creérnosla de estamos ganando. Y además creo que le faltó lo que sí tuvo Comercio en el primer partido, la viveza de Comercio en el primer partido. Hizo perder mucho tiempo por lesiones, por cansancio, por tirarse al suelo, por la viveza que tiene el fútbol en sí, por ese folclore que algunos dicen, que ayer Sporting, ganando por diferencia de 2 y ya con la serie a su favor, en ningún momento lo tuvo. Esto era palo por palo. No había momento para poder frenar. Y eso
en definitiva lo termina haciendo mejor Comercio, no solo por resto físico, sino porque sabían, desde Sporting mismo, que con todas las pelotas frontales que pudiera poner tanto Evelyn Alonso como la propia Alexia Villani, más lo que pudiera generar a mitad de la cancha Manuela Gentili con su ingreso, o la propia Trini Rivas, que fue un pulpo en la mitad de la cancha, más la velocidad que tenía Antonella Seri, más lo que corre, va y viene, y todo lo que puede generar Julieta Tor, y sin lugar a dudas que Comercio iba a tener un poco más de resto físico, porque, reitero, tenía recambio, cosa que a Sporting le costaba un poquito más. Más allá del ingreso de Sorana Churi sobre el cierre y de lo inmenso que tuvo en su juego ayer Denisa John, yo creo que de los mejores partidos que ha tenido en el último tiempo, además de, obviamente, lo que puede generar Ferenbacher, de lo que puede generar Matos, de lo que puede ser Nelly Maidana en defensa. Pero cuando llega el 4-3, que es el gol de Antonella Seri tras un centro de Alexia Villani, bueno, ya la serie estaba igualada. Y ahí, otra vez, creo que ahí sí es el cambio mental donde no nos pueden volver a hacer un gol. Y yo creo que ya prácticamente Sporting no atacó. Ya ahí todo estaba, no sé si estaba definido para que vaya a los penales, pero el que tuviera una pequeña duda o error se llevaba el partido. Y así fue. Creo que hay un penal ingenuo dentro del área, que la tocan a Martina Silva, cuando directamente la defensora no va a la pelota, va directamente a Martina Silva. Quizás en el impulso mismo del juego, tampoco creo que haya sido intencional, pero bueno, en el impulso mismo del juego termina yendo sobre Martina Silva, es penal, está bien cobrado. Y Antonella Sangüesa, la encargada de los penales, termina decretando un gol que iba a ser definitorio y que iba a ser el que le iba a dar el ascenso. Precisamente Sangüesa, que había vivido las etapas anteriores, termina siendo el eje central de ese festejo y de esa algarabía del conjunto mercantil. Pero bueno, hay dos cosas en esta reacción. Una que tiene que ver con Sporting, que va a tener todavía la chance de una promoción que la va a tener que luchar con equipos importantes, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo más fuerte es ahora dar esa vuelta de página. Es decir, perdimos una final que la tuvimos a nada de poder ascender y de dar el golpe, porque sin lugar a dudas que si ayer ganaba Sporting, más allá de la jerarquía y de los buenos nombres, iba a dar el golpe porque estaba jugando de visitante, porque había perdido la primera final y porque jugaba contra el poderoso Comercio, que hace 3 años que es el candidato a ascender. No lo logró. Se puede quedar con los buenos augurios de, che, hicimos un partidazo, hay que corregir errores, sin lugar a dudas, pero hicimos un partidazo y podemos ascender. Habrá que ver cómo llega emocionalmente y físicamente a ese partido, que le toque jugar la final antes de la promoción, si es que le toca jugar la promoción, primero tiene que ganar ese partido, y después la promoción, que uno dice, bueno, cualquier equipo del ascenso viene con ese ritmo, ojo, porque Bellavista no le pudo ganar a Puerto Belgrano cuando tuvo la promoción 2022 creo que fue. Después, en la promoción que se termina jugando entre Petroquímicos y La Armonía tampoco le podía terminar de ganar a Petroquímicos, terminan ascendiendo los dos por una cuestión de lo que fue la tormenta del 2023 y bueno, un poco de escritorio en el medio, terminan ascendiendo los dos. Perdón, termina ascendiendo La Armonía y se queda Petroquímicos. Y en el 2024, lo dije previamente, tenía la chance Sancinena de quedarse en la categoría, pero sin lugar a dudas que Comercio, por cómo venía y los nombres que tenía y por el poderío que tenía, era el candidato a ascender y hacer descender a Sancinena. Y aún así, un gol en contra de Camila Pichirilli termina dándole a Sancinena la permanencia en la categoría, que le duró un año porque descendió este 2025, y a Comercio seguir peleando una temporada más en el ascenso. Y este año no se le podía negar, en ese caso, pero a lo que voy es, no es tan sencillo, más allá de cómo vengan los equipos del ascenso, lograr ganar la promoción. Porque el ritmo de juego es distinto. Sin lugar a dudas que acá hay un punto fundamental que tiene que ver con el ojo que tuvo, pasando a Comercio, ¿no? El ojo que tuvo Martín Barragán y su equipo para atraerse a las jugadoras más importantes de Sporting, para poder pelear el campeonato, por la continuidad de alguna jugadora. Yo recuerdo que sobre fines del 2024, una de las jugadoras que decía que se iba era Martina Silva. Va a ser mi último año, no sé si voy a seguir. Bueno, lograron convencerla para que continúe y siguió parte del equipo. Quizás la pata flaca estuvo en no tener, como sí tuvo años anteriores, arqueras de recambio. Este año era Georgina Venegas y
Constanza Franco, que tampoco es arquera plena. Ninguna de las dos son arqueras plenas. Porque Georgina Venegas, cuando jugaba en Estrella, no era arquera. Y Constanza Franco, cuando jugó en Sporting, alguna vez fue arquera, pero en general era delantera, sobre todo jugando en la Armonía. Es decir, no tuvo en toda la temporada arqueras de puesto. Y eso un poco lo termina sufriendo, sobre todo en algunas jugadas y en algunos goles particulares. Habrá que ver si ahora, con el ascenso consumado, se va a buscar una arquera de puesto. No que salga a paliar la situación de no tener una arquera de puesto, como podía ser Colino, o como podía ser en ese caso Dayana Lotto. Lo trabajó Barragán, trabajó un equipo que sabía que iba a tener muchas jugadoras, sobre todo de puesto y de lucha interna. A veces la jugadora de fútbol femenino no sabe pelear su puesto o se frustra al pelear su puesto. Y acá había nombres pesados, porque podía quedar afuera en el banco de suplentes, como quedó en la final Manuela Gentili, Gilardi, en algún momento estuvo en el banco Seri, en algún momento estuvo en el banco Evelyn Alonso, en algún momento estuvo en el banco Alexia Villani, en algún momento estuvo Trinidad Rivas. Es decir, estamos hablando de nombres muy fuertes que en algún momento les tocó rotar. Entonces, haber logrado esa mancomunión de grupo con perfiles y egos muy altos, y egos desde el buen sentido, digo, no desde la crítica, sino desde egos muy altos, es complejo. Por eso logró Barragán no rendirse ante esa adversidad de haber sacado quizás la jugadora con mayor nombre de comercio y por la cual muchos hablaban que era Antonella Tachetti, y decir, ojo que las que vienen también tienen su carácter. Bueno, hizo un grupo de carácter y eso generó que cada vez se fueran involucrando más en este proyecto. Por eso la diferencia con el resto tiene que ver con eso, con haber generado un grupo que, más allá de todas las dificultades que podía llegar a tener, fíjese que de este año de comercio no se habló de los arbitrajes, en algún partido capaz que sí, pero no se habló de los arbitrajes como se hablaba antes. Todos los partidos que jugaba Antonella Tachetti en comercio eran, lo tiene que dirigir Arda, no lo puede dirigir Ava porque ella dirigió Nava. Fíjense que ese mundillo cambió, se modificó. Y eso quizás fue sacarle presión al equipo. Y por eso creo que este año se jugó con otra soltura. ¿El torneo fue más corto? Probablemente. ¿El torneo fue diferente? Probablemente. Pero Comercio siempre tiene la obligación de. Porque es un gremio poderoso, porque las jugadoras tienen todo lo que tienen que tener para poder estar cómodas en una institución. Lo dijo un poco Martina Silva después del partido de ayer. Somos un equipo somos una institución, o gremio si se quiere, que hemos tenido todo lo que el fútbol femenino le gustaría tener en los clubes, que muchas veces no se le da la importancia o la bolilla que se le da. Ayer había, más allá de que la diferencia es notoria, estamos hablando de un gremio que tiene la posibilidad de no tener una institución o un club o una primera división masculina a la cual siempre se le da la mayor importancia. Acá el femenino es quizás el caballito de batalla. Y ahora que ascendió, seguramente Barragán se empiece a poner a charlar con su cuerpo técnico y decir, si es que continúa, che, este plantel nos sirvió para ascender, este plantel nos sirvió para estar en primera división y lograr el objetivo. Con este plantel hay que ver si alcanza para pelear el título con Villamitre o con Municipales, que son los dos grandes más importantes de Bahía Blanca. Hay que traer refuerzos, hay que ir a buscar nombres de peso, hay que buscar o intentar al menos pelear el campeonato, que le es muy difícil, porque Tiro Federal hizo una gran campaña en primera, pero salió tercero, y el último partido con Villamitre perdió 6-0. Bellavista, con el correr de los partidos, se fue cayendo en todo aspecto. Entonces es muy difícil competir contra Villamitre y Municipales. Ahora, con un gremio que le da mucha importancia al fútbol femenino como empleado de comercio, bueno, se abre la posibilidad. Yo creo, para todos los futboleros del femenino de Bahía Blanca, más allá de que algunos tengan mayor o menor empatía con empleado de comercio por ser un gremio o lo que fuera, creo que al fútbol femenino de la Liga del Sur le hace bien que un equipo con ese peso, con ese nombre y con ese poder que tiene desde un montón de aspectos, pueda estar en la máxima división 2026. Le hace bien tener competencia la A, que pareciera que se queda en 3 o 4 equipos que pueden pelear un campeonato y que terminan, como siempre, jugando Villamitre y Municipales. No le va a ser fácil, no le va a ser sencillo,
pero creo que el primer escollo y la primera piedra se la sacó de encima, que era, tenemos el mote de ascender. No podemos quedarnos con jugar finales nomás. Tenemos que ascender, y lo logró. Entonces, a partir de ahora el camino es distinto. Yo creo que si las cosas las hace bien, va a empezar a pelear de mitad de tabla para arriba, pero para eso deberá reforzarse. Con esto estoy diciendo que no solo Comercio es el que está bien y le hace bien a la categoría ascender, sino que también puede ser un quiebre, un Sporting, un Liniers, hasta incluso dando la sorpresa a San Francisco, que ascienda y que pueda generar algo, que pueda darle una vuelta de tuerca a la máxima división, que como digo, pareciera que todos arrancan con la misma expectativa, pero que a fin de año terminamos viéndola siempre la misma final. Villa Mitre, Municipales, y por allí un poco más alejado, en este caso Tiro Federal, que viene a descender, y Bellavista. El resto les cuesta un poco más. Le cuesta porque no tienen la regularidad. Lo que sí creo que va a tener que cambiar Comercio con respecto a lo que sí hacen Villa Mitre y Municipales, por lo menos para meterse entre los poderosos de la categoría A, es convencerse de que a partir de ahora no hay doble competencia. No hay liga universitaria, no hay liga de profesionales, no hay turnitos, hay que enfocarse en que si uno quiere pelear el campeonato como lo hace Villamitre todos los años y jugar una Copa Federal como lo hace Villamitre, o en su defecto también a veces lo ha hecho Municipales, que todos los años está en definiciones, bueno, ese plus hay que tenerlo. Yo creo que a partir de ahora Empleo de Comercio entra en la historia grande por haber ascendido, por haber logrado lo que tanto buscó, pero ahora ese plus para pelear el campeonato lo tiene que cambiar. Bueno, Comercio, para ir cerrando esta reacción, Comercio demostró que iba en serio su proyecto. Más allá de los vaivenes, de los nombres. Que Comercio está por encima de los nombres. No importa si está Tachetti, si está Sangüesa, si está Silva, si está Barragán o si está quien esté. Está por encima de los nombres. En algún momento el eje central era la idea y el proyecto que tenía Miguel Oblita. Hoy Miguel Oblita no está. Que en paz descanse, seguramente festejando este triunfo de Empleo de Comercio. Los nombres son otros, pero la idea de apoyar al fútbol femenino está, y eso, a la larga, en un proyecto a largo plazo, se termina generando. Fíjense que ahora el trabajo hicieron un muy buen grupo, es empezar a mirar hacia abajo. Que en algún momento lo tuvieron con Julieta Tour, que había sido goleadora de reserva, que hoy es una gran figura en primera división, pero hay que empezar a mirar hacia abajo, jugadoras que tengan en el semillero de la cantera del club. Pero me quedo con esa variante de nombres que ha tenido el equipo. Y por eso logra el ascenso que logra. Terminó arriba de todos porque demostró la regularidad, porque demostró el trabajo, porque demostró que este año no le pesó ser el candidato y porque este año se convenció. Quizás en otros años también estaba convencido, pero había algo que le faltaba para dar ese clic. Habrá que ver si hay otro ascenso, si alguien le puede ganar la promoción a Petroquímicos. Creo que el ascenso ha mejorado mucho en ese aspecto y creo que esta final demostró que el ascenso o los equipos del ascenso pueden tranquilamente estar en primera división, pero hay que demostrarlo en esa promoción que va a tener a un Petroquímicos ya por segunda vez jugando en esa definición. Ya lo tuvo con la Armonía, zafó por el temporal. Este año habrá que ver qué pasa con Petroquímicos, pero en esta reacción queríamos dejar un poco en palabras lo que vimos de un Comercio que fue el campeón desde principio a fin, con partidos de alto voltaje, con partidos que les costó un poco más, con 2 derrotas en todo el año, pero en una final donde los equipos que quieren ascender o que quieren salir campeón lo tienen que demostrar. Y lo demostró, porque estuvo abajo en 2 oportunidades. En 2 oportunidades de ayer, del partido de ayer, el equipo de Comercio se quedaba sin ascenso por tercera vez consecutiva. Y aún así sacó ese amor propio y esas agallas, esos ovarios, para finalmente lograr el ascenso que este equipo venía buscando hace un tiempo. Amigos, gracias por estar de otro lado. Seguramente habrá reacción con lo que suceda con Villamitre y Municipales y también con la participación de la selección. No nos queríamos quedar atrás, queríamos hablar de Empleados de Comercio y de esta final apasionante para el neutral que hubo entre Comercio y Sporting, y en este caso, por supuesto, brindarles las felicitaciones a los dos. Sporting va a tener que ir por otro camino, pero a Comercio por ser el flamante ascendido y haber logrado ese objetivo, como dije, de llegar a esa máxima categoría. Ahora es mantenerse y empezar a pensar en grande, que es lo que realmente seguramente quiera esta institución, este gremio, que, como dije, ya tenía la premisa de lograrlo. Lo logró y ahora el camino es distinto. Hasta cualquier momento.